Un fuerte cruce entre dos polémicas periodistas desencadenó una escandalosa renuncia que está dando que hablar. Dos amigas, cómplices en momentos delicados y compañeras de aire, de repente pasaron de compartir confidencias a protagonizar uno de los escándalos más incómodos del streaming. Y no fue una discusión más, porque lo que trascendió no fue solo una pelea laboral. Acá hubo emociones cruzadas, reproches acumulados y una ruptura que dolió más de lo que muchos imaginaban. De un lado, María Julia Oliván. Del otro, Fernanda Iglesias. Y en el medio, un conflicto que empezó a escalar hasta volverse imposible de sostener según empezó a circular. La cosa se pudrió fuerte dentro del programa que compartían. Oliván, dueña del espacio, tomó una decisión tajante y dejó afuera a Iglesias. En un contexto que ella misma definió como exagerado e injusto. Desde el entorno de Oliván, dejaron entrever que la situación venía complicada, que había tensiones acumuladas y que en un momento todo se fue de las manos. La conductora habló de un momento difícil, incluso reconociendo que la pasó mal en medio del conflicto. Pero la que no se quedó callada y salió con los tapones de punta fue Fernanda Iglesias, que la atendió sin filtro. Esto se hacía público porque en el día de ayer, en el streaming de María Julia Oliván, dentro de lo que sería el programa Qué Miedo, que ya hace con Fernanda Iglesias, Fernanda no estaba, la silla estaba vacía y apareció una María Julia que hace todo un descargo, que ahora lo vamos a compartir por si no lo viste, donde dice que Fernanda Iglesias renunció, que le renunció, que se fue, que siente que va a ser la próxima víctima de Fernanda. En algún punto la pone Mauro en un lugar como de un ataque de locura de Fernanda Iglesias. Por supuesto que hablamos con Fernanda, tenemos la palabra de ella, todos los cruces en redes sociales, pero si te parece, para entender de qué se trata, vemos primero qué decía María Julia Oliván. A ver. ¡Ay, Dios mío! Me dijo, nunca me pediste esto. Le digo, bueno, pero te lo pido ahora porque me dijo que porque sos insoportable, no te aguanta nadie. Bueno, no estamos ni cantando, ni está Fernanda, ni estamos así como siempre de fiesta, ¿eh? Estamos en Border, iba a ser Qué Miedo este tiempo, estaba Fernanda acá, estábamos trabajando hace un ratito, la verdad que es un momento que siempre la pasamos bien, que cantamos, que nos divertimos, que tiene mucha repercusión, la verdad que nos ha ido muy bien hasta acá, incluso en el otro programa que le di la oportunidad a Fernanda de hacer, que yo estuve en Gran Hermano, esa era mi idea, porque Fernanda sabe mucho también del reality, además del espectáculo, sigo sosteniendo que es una gran periodista, pero bueno, recién estábamos hablando, yo le estaba pidiendo por favor que me avise temas cuando son temas que puedan ser del espectáculo y de la política con un poquito de anticipación, porque recién me veía un poquito desbordada buscando información de último momento de algunos temas que estaban en la grilla, ¿no? A mí me parecía, por ejemplo, que tal vez que las actrices argentinas hayan estado en la cabeza del tema de la marcha de discapacidad, podía ser algo bueno, pero como soy la dueña de este medio, hago 4 programas por semana, ustedes saben que tengo un niño también con autismo, bueno, Fernanda me dijo, nunca me pediste esto, le digo, bueno, pero te lo pido ahora, porque, no, pero Fernanda, a mí tampoco me interesa el espectáculo en sí, si no puedo hacer algún pequeño aporte, y bueno, cuestión que se enojó, me dijo que le estaba hablando mal, que le estaba hablando muy mal, que nadie me aguantaba y que... Le digo, bueno, entonces no hagamos el programa, Fernanda, andate. O sea, está todo bien. Me dijo, sí, me voy, porque sos insoportable, no te aguanta nadie. Bueno, les quería contar esto de una porque seguramente salga ahora, sea yo un nuevo blanco o no de críticas. Pero la idea del programa siempre fue que yo cuente cosas y ella sea como la conductora. La cabeza y vos sos la que aporta el contenido. Yo soy la panelista. Fer, la dinámica siempre fue así desde el principio. Siempre. Entonces, ¿por qué de un día para el otro? Ayer explotó? Dice, bueno, hablemos entonces de este tema de las actrices que se pusieron al hombro lo de la discapacidad. Bueno, le dije yo. Yo nunca le dije de no hacer ese tema. Jamás. Porque ella da a entender como que yo no quería hacer ese tema. Ella, todos los temas que me propone, yo le digo que sí, porque es su streaming. Y ella... La dueña. Claro. Lo dijo ella. Como que lo dijo ella. Es la dueña. Y yo jamás puse ninguna, pero a nada. Bueno, dale, le digo. Y entonces ella como que lo empezó a preparar y lo empezó a leer y se dio cuenta que no llegaba, ¿viste? Porque ya estábamos muy sobre la hora de salir al aire. Y se empezó a poner nerviosa y me dice, no, bueno, pero no puede ser, porque no me gusta así trabajar. Vos me tenés que avisar antes. Le digo, bueno, ¿querés que te mande el día anterior todos los temas como le mando al operador para que suba Para vos no era un problema. No, le digo, ¿querés que te mande? Porque yo los mando el día anterior. Claro. No, me dice, porque yo no soy productora. Vos tenés que pensar qué temas me van a servir a mí. Y entonces, y yo digo, pero que te tengo que producir los temas a vos también. Como que no entendía, ¿viste? Entonces me quedé así, digo, yo no Era entiendo. reclamo. No se entendía lo que me quería pedir. Claro. Estaba enojada y se la agarraba conmigo. Ahí te llegó la voz, Fer. Cuando empezó a hacer ese reclamo, empezó a elevar la voz, empezó a poner nerviosa. Me trató todo el tiempo así. Pero Todo el estaba tiempo me violenta trató verbalmente. Enojada. Claro, Enojada. así. Bueno, pero ese tono era. Ok, fuera. Yo, viste, como ya la conozco, que sé que es así, que en el fondo es buena, entonces es como que la banco en un punto. Digo, bueno, está bien. Y en un momento cuando me dice, porque todos esos temas son una porquería y a mí no me interesan. Bueno, ahí ya dije... Se metió con tu laburo, Claro, perdóname. venía tranquilita. Te metió con tu laburo. Claro, ahí dije,
Bueno, le dije, entonces si no te interesa, no lo hagamos. Bueno, no lo hagamos. Bueno, listo, no lo hagamos. La verdad, me voy. ¿Y sabes qué? Le dije, sos insoportable, no te aguanta nadie. Y ahí aparece un detalle clave que empieza a cambiar el tono de la historia. No era solo una decisión profesional, había algo más profundo. Y claro, ahí fue donde se encendieron todas las alarmas del otro lado. Iglesias no se quedó callada, y lo que contó terminó de prender fuego todo, porque reveló que durante la discusión se dijeron cosas que cruzaron límites personales, entre ellas un comentario sobre su cuerpo que la dejó completamente expuesta y dolida, porque cuando una relación laboral termina así de abrupta, nadie cree que sea solo por un mal día. Ahí ya no estamos hablando de una diferencia editorial, ni de un cruce típico de aire caliente. Estamos hablando de algo que pega en lo personal, en lo íntimo, en lo que duele de verdad a Anne, y claro, las redes hicieron lo suyo. El público empezó a tomar partido, a analizar cada detalle, a reconstruir la historia como si fuera una serie, algunos bancando a una, otros a la otra, pero todos enganchados con un conflicto que tenía todos los condimentos. Pero hay un dato que le suma todavía más dramatismo a esta historia, y es el vínculo previo entre ellas. No eran simplemente colegas, eran muy cercanas. Iglesias había estado al lado de Oliván en uno de los momentos más difíciles de su vida, acompañándola incluso en una situación de salud muy delicada. Entonces la pregunta cae sola: ¿qué tuvo que pasar para que una relación así termine de esta manera? En los pasillos se habla de una acumulación de tensiones, de diferencias que se fueron tapando hasta que ya no hubo vuelta atrás, de dinámicas de trabajo que dejaron de funcionar y de egos que empezaron a chocar cada vez más fuerte. Nada raro en el mundo del espectáculo, pero sí explosivo cuando nadie lo frena a tiempo. Y como si fuera poco, el escándalo no quedó solo entre ellas, porque en medio del conflicto también salpicó a otros nombres del ambiente, con menciones cruzadas y situaciones que ampliaron todavía más el alcance del problema por lo bajo. Quienes conocen bien ese ambiente aseguran que todavía falta tela para cortar, porque cuando un conflicto mezcla trabajo, amistad y cuestiones personales, difícilmente se cierre con una sola versión. Siempre aparece un nuevo dato, una mirada distinta, alguien que decide hablar cuando antes callaba. Y ahí es donde todo puede volver a encenderse. Así que atención, porque esto que hoy parece un final abrupto, quizás no sea más que el primer capítulo de una historia que todavía tiene varios giros guardados. La salida de Iglesias, su renuncia y un cierre abrupto a una dupla que hasta hace nada parecía funcionar. Ahora bien, más allá de quién tenga razón, lo que queda es una sensación incómoda, esa que aparece cuando una pelea deja de ser profesional y pasa a ser personal, cuando lo que se rompe no es solo un proyecto, sino un vínculo, porque esto ya no es solo un escándalo más, es de esos conflictos que dejan marcas, que cambian relaciones y que probablemente tengan más capítulos por delante, porque si algo está claro en este mundo es que cuando la interna sale a la luz, rara vez termina ahí, y mientras tanto, el ruido sigue creciendo y la pregunta queda flotando, incómoda, picante, imposible de ignorar. ¿Esto fue solo una pelea o estamos frente a una guerra que recién empieza?